Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, versículo 1 al versículo 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Pero el tema no se llama si Dios quiere, es cuando Dios dice no, todo lo contrario. Y voy a prender la lucecita para los que usan la Biblia. Es un tema muy interesante porque todo lo que nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros vamos y buscamos el rostro de Dios, cuando le decimos: Señor, necesito un milagro, Señor, necesito tu mano de poder, Señor, necesito una sanidad, Señor, necesito que reveles tu poder. Lo que estamos esperando es una respuesta favorable, ¿verdad? No esperamos de parte de Dios un no. Cuando nosotros nos acercamos con algún familiar, cuando nos acercamos a alguien a solicitar algo, un favor, y nos ponen un no por default, ¿cómo te sientes? Pues mal. Mal, agüitado, ¿mande? Triste, defraudado. Pero muchas veces los nos son los, ¿mande? Nos ponemos enojados, pero muchas veces los nos son los mejores para nuestra vida, aunque no lo creamos. El no muchas veces nos permite transicionar. El no nos permite hacer una inspección, una introspección en nuestra vida para ver qué es lo que estamos haciendo mal y el por qué nos están diciendo no. Cuando llegamos a alguna empresa a postularnos, queremos una vacante, queremos conseguir ese empleo y el que recluta te dice no, no, o sea, sí duele, pero dices, ¿por qué? ¿Qué no estoy cumpliendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Cuando vas con tu jefe y le dices: sabes que quiero un aumento de salario, y el jefe te dice no, es porque quizá no estás dando un extra, o no te ve capaz de, o no te ve con esto que tú necesitas para darte un aumento de salario. Entonces, nosotros tenemos que hacer ahí una revisión de nuestra vida y ver el por qué hay un no. Sí. Y esta es la oportunidad que tú y yo tenemos, que cuando nos dicen no, nosotros podamos mejorar, corregir, perfeccionar o hacer lo que no habíamos estado haciendo. ¿Sí? Cuando llegas y te le declaraste, en el caso de los solteros, a una señorita, o la señorita se le declaró a un joven y este le dice que no, bueno, ¿qué es lo que tengo que corregir? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Sí? Entonces, son oportunidades que la vida nos da para ser mejores. A todos, a nadie, mejor dicho, a nadie nos gustan los nos. ¿O hay alguien que sí le guste el no? ¿Sí? ¿Te gusta el no? Híjole, bien aplicada. Dice la palabra de Dios, Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró Jesús sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús, el santo, el perfecto, el Hijo de Dios, el sin mancha, llega al Padre y le dice: Señor, si te es posible, pasa de mí este mal trago que estoy viviendo. Jesús sabía a lo que estaba destinado. Jesús no iba todo distraído, Jesús no iba con la incertidumbre de qué sucedería. Jesús sabía para dónde iba. Jesús sabía que tenía que ser crucificado, Jesús sabía que iba a padecer, Jesús sabía que iba a recibir latigazos, porque todo eso ya se había profetizado. Jesús sabía lo que le esperaba.
Sí, en el monte, perdón, en el monte del Olivo, Jesús va al Padre y le dice, Señor, si te es posible, si es posible, si con mi oración conmuevo tu corazón, si te es posible, pasa de mí esto que tengo que vivir. Y dice la palabra de Dios que Jesús sangraba, goteaba, sudaba sangre. Y científicamente está comprobado que es posible que una persona pueda sudar sangre por un alto nivel de estrés y de preocupación. ¿Alguien aquí ha sudado sangre alguna vez? ¿No? Bueno, es porque no hemos llegado a ese límite. Sin embargo, Jesús sí lo hizo. Jesús sí pasó por ahí. Jesús ya padecía desde antes, desde el monte del Olivo, ya padecía lo que tú y yo debimos de haber sufrido. Sin embargo, Jesús dice, Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Si te es posible, pasa. Si te es posible. Pero si no, que se haga tu voluntad. Y Jesús lo tenía muy claro porque tiempo antes había enseñado el Padre Nuestro, donde le dice, y hágase tu voluntad así como en el cielo, en la tierra. Hágase tu voluntad. No dice, hágase mi voluntad. Estamos acostumbrados a hacer nuestra santa voluntad. Estamos acostumbrados a que las cosas se hagan como nosotros queremos. Pero cuando las cosas se salen de nuestro control, cuando las cosas no se hacen como nosotros queríamos hacerlas, cuando las cosas no salen como queríamos que fuesen, entramos en una frustración, entramos en una impotencia, algunos entran hasta en ansiedad por lo mismo de que las cosas no están saliendo como Él quiere. Pero tú y yo debemos de tener claro que cuando Dios dice no es, no. Y eso no nos gusta, ¿verdad? Porque cuando tú llegas a Dios y le dices, Señor, necesito un milagro, y Dios dice sí, gloria a Cristo por ello, alabamos, exaltamos al Señor con todo nuestro corazón. Pero cuando tú le dices, Dios, necesito un milagro financiero y el milagro no llega, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu corazón? ¿Qué pasa con tu mente? ¿Hacia dónde nos orillamos? A reclamar, a decir, Señor, pero yo te sirvo, yo soy santo, yo soy bueno. ¿Cómo es posible que al que se porta mal y al que hace la maldad sí le vaya bien y yo que soy tu hijo me esté yendo así? Pero Dios dice, no, no es tu tiempo, no es el momento. Y entonces tú y yo debemos de tener una convicción de que cuando el Señor dice sí, es porque un plan tiene para ese sí, pero que también puede llegar un no. Así como Dios dice en su palabra que hay una promesa para ti y para mí en la cual dice, por sus llagas somos sanados. Eso es una promesa, ¿verdad? Pero cuando Dios dice no, no te voy a sanar a ti, ¿qué sucede? ¿Nos vamos a agüitar? ¿Vamos a reclamar? ¿Vamos a hacer berrinche? Oye, pero ¿por qué yo no? ¿Ya el otro pecador sí? A mí me pasó algo muy chistoso, muy sorprendente, porque en algún momento, hace como unos 2 meses, me presentaron a un hombre que había matado, a un hombre que cobraba, bueno, hacía préstamos y cobraba de una manera muy fina, un hombre alcohólico, drogadicto, un hombre literal de mala muerte. Y me dicen, es que el hombre no puede dormir, el hombre tiene como ansiedad, el hombre necesita paz en su corazón, obviamente. Y me dice, y yo le he hablado de ti, quiere conocerte, quiere platicar contigo, quiere que ores por él. Y dije, bueno, el Señor es el que hace las cosas, ¿verdad? Hablé con él, platicamos, me dice, yo no estoy arrepentido de haber matado. Dice, yo he quitado 5 vidas, dice, pero se lo tenían bien ganado. Dice, porque el que se mete conmigo o el que se mete con mi familia, se las ve conmigo. Dice, y no me arrepiento. Y ya bueno, hablamos acerca de lo que es la muerte, hablamos acerca del arrepentimiento.
Y bueno, al final, no, para no hacerte la historia tan larga, el hombre hizo la oración de fe, ¿sí? Y después me dice, oye, tengo un dolor en la pierna que es insoportable, no puedo dormir. En temporada de frío dice, padezco mucho, es horrible el dolor. Dice, yo sé que Dios puede sanarme. ¿Y ustedes qué creen que pensé? Yo dije, válgame, si Dios no lo sana, ahorita me va a dar cuello a mí también. Y también llegué a pensar y dije, ¿cómo Dios va a sanar a este hombre? Sí, que mata, que no tiene un arrepentimiento, que es alcohólico, que es drogadicto. Dije, yo en mi mente, ¿será que Dios podrá hacer algo? ¿Y qué crees? Que oramos y se le quitó el dolor. Y me dice, la oración sí sirvió. Y yo dije, qué gracioso es el Señor. Porque ¿cuántos de nosotros que no estamos en ese grado de maldad, somos pecadores todos, pero no estamos en ese grado de maldad, hemos pedido al Señor un milagro de sanidad? ¿Y cuántos ya lo han recibido? A veces no. Sin embargo, este hombre recibió su sanidad en ese momento. ¿A qué se deba? Yo no tengo una respuesta de eso, solamente sé que es voluntad de Dios, porque así Dios lo quiso. Y es bonito que cuando uno clama a Dios y Dios dice sí, podamos ver su mano de poder. Pero también tenemos que aprender a aceptar con inteligencia emocional cuando Dios dice no. Y es por eso que de estas enseñanzas a lo largo de este año 2024 hemos hablado acerca de un volver a nacer. Y pudiera parecer que soy un disquito rayado en el cual repito o saco frases de predicaciones pasadas, pero es ahí la importancia de que tú y yo podamos volver a nacer. No importa cuántos años llevemos en el cristianismo, no importa qué tanto conozcas de la Biblia, no importa qué tanto dobles tus rodillas todos los días delante de Dios, si no has nacido de nuevo, no lograrás comprender el corazón del Señor. Dice Romanos 12:2, renovaos vuestro entendimiento, transforma tu entendimiento para que puedas entender la voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Pero para poder entrar en este proceso de renovación, de transformación, tú y yo tenemos que estar dispuestos a ser cambiados. Porque si no estamos dispuestos a ser transformados, el Señor no puede hacer nada. No porque Él no pueda, sino porque Él respeta. Él en su palabra ya estipuló lo que tú y yo tenemos que hacer. Él ya marcó un camino. No hay muchos caminos, hay solo un camino. Que existan otros caminos por parte del hombre, eso es otro punto y aparte. Pero el Señor establece solamente un camino, y es un camino de plenitud, es un camino de vida, es un camino de paz, es un camino de libertad. Que nosotros decidamos tomar otra senda que nos lleva a una esclavitud, que nos lleva a la intranquilidad, que nos lleva a la opresión, que nos lleva a la maldición, eso es una decisión nuestra. Y nosotros tendremos que pagar por el camino que tomemos. Sin embargo, si tú y yo decidiéramos entregar nuestra vida a Jesús, si tú y yo decidiéramos seguir los pasos de Jesús, si tú y yo estuviéramos en esta disponibilidad de ser transformados, nuestra vida entonces tendría otro sentido, otro propósito, y tendríamos en claro en nuestra mente el camino que debemos de andar, en el que debemos de andar. Por lo tanto, para que tú y yo podamos entender el no del Señor, es importante que seamos transformados. Es importante que volvamos a nacer. Es importante que estemos dispuestos
a entregar nuestra vida y a que el Señor nos moldee conforme a su propósito y a su voluntad. Amén. Deuteronomio 31, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además, esto Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pase delante de ti, como Jehová ha dicho. Aquí nos podemos encontrar cuando Dios le dice a Moisés: tú no vas a entrar. Tú no entras. Fíjate, 40 años soportando Moisés al pueblo de Israel, literal, soportando reclamos de cómo era posible que en Egipto les fuera mejor cuando eran esclavos a cuando ya eran libres y tenían que caminar en el desierto. 40 años de recibir reclamos que porque tenían carne en Egipto, que porque las aguas, que porque les iba mejor en la esclavitud. 40 años. 40 años Moisés clamando, pidiendo misericordia a Dios para no destruir al pueblo de Israel. 40 años así. Para que al final lleguen, se acerquen a la tierra prometida, al Jordán, y Dios le diga: tú no vas a entrar. Tú no. El sucesor, Josué, será el que entrará y el que conquistará esta tierra, y él y todo lo que es el pueblo de Israel entrarán, pero tú no. ¿Cómo te sentirías si fueras Moisés? Es un golpe fuerte, ¿verdad? Es un balde de agua fría. Sí. Conocer, amar al Señor y comprender su palabra, comprender su voluntad. Porque si vamos a querer ponernos en un punto de reclamo, ponernos en un punto de exigencia, yo me merezco y él no se merece, no estamos siendo transformados, no hemos cambiado, no hemos vuelto a nacer. Es que Dios es injusto. ¿Seguro que Dios es injusto? Porque si Él realmente tomara justicia y Él fuera realmente justo, o sea, literal así como nosotros queremos que Él sea justo, entonces, ¿qué pasaría con esta humanidad? Y yo creo que nadie de nosotros, ni siquiera los que estamos dentro de esta congregación, podríamos permanecer vivos, porque Él tendría entonces que tomar justicia a nuestro parecer y tendría que ser parejo con todos. Oye, pero Él es más pecador que yo. Oye, pero yo por lo menos voy a la iglesia, yo no le hago ningún mal a nadie. Oye, pero yo doy diezmo, yo ofrendo, yo ayudo a la gente. ¿Y tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Si no me equivoco, esa fue la segunda predicación del año. Dios mira el corazón. Porque por fuera podremos ser unos, pero en nuestra mente y en nuestro corazón podemos ser otros. Aquí podemos llegar y levantar nuestras manos, adorar a Dios, pero en nuestra mente podemos estar maquinando pensamientos indebidos, de muertes sexuales, de robo, etcétera. Si Dios realmente nos juzgara por lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿dónde estaríamos? Porque nuestra boca dice una cosa, pero nuestra mente y nuestro corazón maquina otra. Nuestro cuerpo se comporta correctamente dependiendo del lugar donde nos encontremos. Pero cuando nadie nos mira, ¿cómo eres? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué buscas? Lucas 11:2, y les dijo:
Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así dice también en la tierra. Eso ya lo habíamos hablado hace rato. Pero aquí realmente Jesús nos enseña la importancia de dejar todo en las manos de Dios. La palabra de Dios sí nos enseña que debemos de clamar con fe. La fe es la certeza de lo que tú esperas, a pesar de que no lo ves. Eso es fe. Pero dentro de nuestra fe nosotros debemos de tener una convicción y un entendimiento de que creemos que Dios sí puede contestar nuestra oración, de que Dios sí puede hacer un milagro, de que Dios sí puede traer una sanidad, pero de que también sabemos de que Dios puede decir no. ¿Es duro? A nuestro entendimiento sí. Pero es por eso que te digo, es importante que volvamos a nacer y es importante que nosotros seamos transformados. Dice la palabra de Dios en Romanos 9. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí nos podemos encontrar cómo el Señor hace todo bajo su soberanía, bajo su propósito, bajo su voluntad. Y tú y yo tenemos que estar dispuestos a ser moldeados a su imagen, a su propósito y a su voluntad. La pregunta es, ¿qué tanto estamos dispuestos? ¿Qué tanto queremos entregar? ¿Qué tanto estamos dispuestos a aceptar la voluntad del Señor? Santiago 4, esperanza de vida, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedimos creyendo que Dios vaya a hacer algo, pero estamos pidiendo mal. Yo les decía el domingo pasado, no sirve de nada que yo venga y te dé una promesa de prosperidad, de bendición, si primero no corregimos nuestros cimientos, si primero no corregimos nuestros malos hábitos, si primero no corregimos nuestros pensamientos, si primero no corregimos nuestra manera de vivir. No sirve de nada que yo llegue y te suelte una promesa, una palabra, si al final se te va a ir así como llega, porque no tienes el cimiento que necesitas para edificar sobre esa promesa. Estamos pidiendo mal porque lo estamos pidiendo conforme a nuestro deleite y a nuestros afanes. Oye, pero tengo la necesidad, y la pregunta es, ¿qué tanta necesidad tienes? Porque yo te pregunto, de todo lo que pides, ¿qué propósito bueno tiene? De todo lo que pides, ¿en qué te beneficia y en qué beneficia a los que te rodean y en qué beneficia a tu iglesia? De todo lo que estás solicitando, ¿sirve para el crecimiento y del reino de Dios? Es que estoy pidiendo un coche, estoy pidiendo una casa, estoy pidiendo una bendición. La pregunta es, ¿para qué? ¿Hacia dónde va enfocada tu petición? Ojo, y no estoy diciendo que el Señor esté peleado con las cosas materiales y con las cosas financieras. El Señor no está peleado con ello. Está peleado con las intenciones de nuestro corazón, en el cual nos afanamos y nos preocupamos por cosas sin sentido, porque al final dicen, del polvo vengo y al polvo volveré. ¿Y en esta vida te vas a llevar algo al cielo? Nada. Lo único que te vas a poder llevar son los recuerdos y las almas que rescataste para el Señor. Es lo único que te vas a poder llevar. Pero nos cuesta trabajo entenderlo porque no hemos sido transformados todavía. Nos cuesta trabajo renunciar a los afanes porque todavía estamos ligados a este mundo. Por eso dice en el versículo 4,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por eso dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Está difícil, ¿verdad? ¿O está fácil? ¿Está difícil? Sí puede llegar a ser difícil si no queremos soltar. Pero a la primera que tú decidas soltar, y a la primera en que tú decidas entregar tu vida, a la primera que tú decidas dejar que Dios haga su voluntad en tu vida, a la primera que tú comprendas la voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta, y en tu camino va a ser más sencillo. El salmón, ya hemos hablado acerca del salmón. ¿Cuál es la cualidad del salmón? ¿Qué característica tiene el salmón? Nada contracorriente. Si yo te meto con un salmón a nadar contracorriente, ¿cómo te va a ir? Mal. Pero a los salmones les cuesta trabajo, pero ya están acostumbrados. ¿Vale? Es su proceso, es su sistema, es su naturaleza el nadar contracorriente. Así como las aves del cielo están acostumbrados a volar a ciertas alturas, las águilas a identificar a ciertas distancias. Es su naturaleza. Para el salmón ya es natural el nadar contracorriente. Tú y yo, por naturaleza espiritual, no carnal, deberíamos estar acostumbrados a nadar contracorriente, contra los pensamientos de este mundo. Pero si un día voy a decidir nadar con la corriente y otro día voy a decidir nadar contra corriente, o me voy a llevar 3 días nadando con la corriente y un día viviendo contra corriente, no voy a lograr nada. Los que hacen ejercicio físico, haz un día ejercicio y vuelve a hacer ejercicio hasta dentro de 1 semana o 2 semanas, ¿cómo te va a ir? ¿Funciona de algo? ¿Se va disciplinando el cuerpo? No. Tiene que ser frecuente este ejercicio para que tu cuerpo se vaya acostumbrando, y es por eso que muchos le van aumentando peso, van aumentando rutina, van aumentando ¿cómo se llama? Bueno, van aumentándole. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a un peso, ya se acostumbraron a un ritmo y tienen que ir en aumento. Pero tú empiezas cargando 5 kilos el día de hoy y el siguiente domingo carga 10 y el siguiente domingo carga 15. ¿Cómo vas a terminar? No vas a lograr nada. Nosotros tenemos que estar en una frecuente disciplina espiritual de siempre nadar contra corriente. ¿Y qué es esto de nadar contra corriente? Es santidad. Santidad. Y así como Dios nos dice en algunas ocasiones a nosotros no, también nosotros aprender a decir no a nuestros deseos carnales. Es una disciplina, es un hábito. Es un hábito. A mí a veces me dan ganas de atropellar a ciertos hombres porque voy en el carro, pasa una mujer y ya lo hacen por instinto, voltean. Esos son malos hábitos. Pero aquel que se propuso en su corazón no mirar a alguna mujer, no necesita estar pensando, ¿la volteo a ver o no la volteo a ver? ¿La volteo a ver? ¿Me está mirando a mi esposa? No. Por instinto, sigue su camino. Porque los hombres de aquí vivimos en santidad, ¿verdad, caballeros? ¿Mande? Sí. Es la forma en la que le abres una puerta, te contaminas y luego para salir está difícil. Romanos 12:2, ya lo habíamos hablado. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Dice, no os conforméis. Otra versión dice, no ajusten su manera de pensar a este mundo. No podemos nosotros como cristianos ajustar nuestra vida carnal como nosotros queramos en nuestra vida espiritual. La vida espiritual ya está establecida. Eso es lo que nos cuesta mucho trabajo a nosotros los cristianos entender. Lo que ya está estipulado, ya está escrito y no puede ser manipulado, ni a nuestro antojo, ni a nuestra necesidad. Es por ello la importancia de escudriñar y leer, estudiar, meditar en la palabra de Dios. Porque ya está establecido, solo tenemos que seguir este manual de vida. Y el manual de vida, que ya está escrito, conocido como la palabra de Dios, va en contra de los principios de este mundo. Y es por ello que cuando llegas con un sexólogo y el sexólogo te dice, ¿sabes qué? Es que el joven tiene que conocer su sexualidad y tiene que hacer ciertas prácticas, tú dime si eso es bíblico. No es bíblico. No, es que tienes que hablarle al niño de ella, porque ya cuando sea adulto, él podrá decidir lo que él es. ¿Es bíblico? Esos son los principios de este mundo. Pero no porque sean los principios del mundo significa que tengamos que adaptarnos a ellos. Nosotros tenemos un principio, tenemos valores bíblicos y sobre eso nosotros nos movemos. Por eso dice, no te ajustes a este mundo. No pienses como piensa este mundo. Y de esa forma, esperanza de vida, vas a poder alcanzar a entender la voluntad de Dios. Porque nos cuesta trabajo entender la voluntad de Dios. Nos cuesta trabajo entender el por qué Dios dice no. Nos cuesta entender la voluntad de Dios cuando se lleva a un ser querido. Nos cuesta entender la voluntad de Dios cuando nos quita. Nos cuesta entender la voluntad de Dios cuando llega la enfermedad. Nos cuesta trabajo entenderlo. ¿Por qué? Porque seguimos amoldados a la manera de pensar de este mundo. Pero tú y yo, esperanza de vida, si queremos alcanzar a entender la voluntad de Dios, es importante que abramos la Biblia que tenemos en nuestras manos, en nuestra casa. Ayer estaba platicando con un amigo de Fernanda y me dice, ustedes son cristianos, ¿verdad? Sí, sí somos cristianos. Y me dice, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el católico? Y él me dice, ustedes no creen en la Virgen María, ¿verdad? Y le dije, sí creemos en la Virgen María, que es la mamá de Jesús. Me dice, ¿y entonces? Le digo, lo que no creemos es en la Virgen de Guadalupe. Dice, ¿cómo? ¿No es la misma? Le dije, no, no es la misma. Me dice, ¿por qué? Le digo, la Virgen de Guadalupe fue revelada ¿a quién? A Juan Diego. ¿Sí? Esa fue una aparición. La Virgen de Guadalupe, la Virgen María, es la que está estipulada, la que marca la palabra en los evangelios, que fue la que fue encinta por el Espíritu Santo para dar a luz a nuestro Salvador Jesucristo. Pero por ignorancia, mucha gente vive con esa idea. Y es bíblico donde dice que el pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento de la palabra. Y mira, lamentablemente, yo platicaba con él y yo le decía, lamentablemente, tanto en el cristianismo como en el catolicismo, por ignorancia de la palabra de Dios, la iglesia es manipulada al antojo de los sacerdotes y de los pastores. Ustedes desmientan lo que estoy diciendo. Porque lamentablemente hasta en el cristianismo, donde no deberían de existir estas prácticas, existe un lucro y existe un aprovechamiento de poder y de autoridad sorprendente. Porque lamentablemente no solamente en las iglesias católicas existe la violación de sacerdotes a infantes o a mujeres,
sino también dentro del pastorado se ha conocido prácticas de este tipo. Y dime si no es frustrante. Es muy frustrante saber esto, porque se supone que ellos conocen la verdad, que conocen la palabra de Dios. Pero el problema es que no los obligan. Son falsos, exactamente, porque de pastores no tiene nada. No los obligan, y esa es la parte interesante. Los manipulan con la palabra. Y la gente, como no la estudia, se deja llevar por lo que aquel hombre dice. Eso es una realidad. Yo por eso les digo a ustedes, todo lo que yo enseño siempre procuro poner un versículo que fundamente lo que yo estoy enseñando. Y si en algún momento yo te enseño algo que no está fundamentado, investígalo. Para que después no digan, es que ahí me manipularon. ¿Me puedo llegar a equivocar? Sí, me puedo llegar a equivocar. Y para eso está la iglesia, para escudriñar la palabra de Dios y decir, ¿sabes qué, Cris? Te equivocaste. Porque es válido. Por eso yo procuro estudiar la palabra de Dios para tener un mensaje puro, santo, delante de la palabra, delante de la presencia del Señor. Pero yo me preocupo, pero hay mucha otra gente que no se preocupa. Hay mucha otra gente, exactamente estaba platicando con Fernanda en la mañana, publicó mi tío que está en Estados Unidos su reunión en vivo, y me conecto luego y aparece luego lo que es están recogiendo los diezmos y las ofrendas. Y empieza la que está pidiendo los diezmos. Aquellos que pueden dar $20, pasen. Acá, hijo, ¿dónde está eso en la Biblia? O sea, si yo llego delante de ustedes y les digo, los que puedan empezar a dar $1,000, Dios les va a bendecir, quién sabe qué tanto. O sea, yo necesito que ustedes tengan un fundamento en la palabra del Señor del por qué no puedo pedir yo cantidades. La pregunta es, ¿eso es bíblico? No es bíblico. De ahí, luego se me vino a la mente, ya están incumpliendo el versículo donde dice que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Nadie debe saber lo que tú estás poniendo. Yo por eso ahí está el cofrecito, el que quiera pasar, pase, el que quiera depositar cuando llegue, lo deposita, el que quiera depositarlo al final, cuando ya todos nos hayamos ido, lo pueden hacer. Si no quieres depositar nada, también está bien. Pero ya nos damos cuenta, yo me di cuenta desde la mañana, en ese video, de cómo es posible que exista una manipulación a este grado. Y eso no solamente es en Estados Unidos, se vive también en México. No solamente eso, también les hacen que pongan que trabajan cuando ganan, para ver si estos están dando de 10 entre comillas. Sí, así como eso, creo que en algún momento Diana y Fernando me compartieron algo así, ¿no? De que los líderes de ciertas iglesias tenían que presentar sus recibos de nómina para saber cuánto ganan, y entonces el pastor ahí sabe cuánto se debe de diezmar. Yo pregunto, ¿eso es bíblico? Eso no es bíblico. Ya eso es una cuestión personal de nosotros con el Señor, porque al final Dios mira el corazón. Pero es ahí, esperanza de vida, lo que les digo, la importancia de abrir la Biblia. Es que creo que nos volvemos, como dice la palabra, ignorantes, porque no nos queremos hacer todo lo que nos están diciendo y no queremos investigar. Por eso, aún dentro de la iglesia cristiana, hay tanto abuso, porque no nos queremos comprometer a leer, a buscar, y no estamos a lo que dice el hombre. Sí. No estamos investigando, no queremos ir contra la corriente. Lo que nos adaptamos, eso es fácil de adaptarnos que luchar contra. Exactamente. Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad, y no puedes decir, pues yo confío en Cris, yo conozco a Cris desde hace 10 años. No, porque si yo me muero, y si Fernando me dice, no, yo no quiero tomar la iglesia,
¿A dónde se van a ir? ¿A cualquier otra iglesia donde sí se los van a bailar? ¿Donde sí les van a decir y se van a aprovechar de ustedes? Y entonces, ojo con lo que voy a decir, no puedes llegar y decir, es que se aprovecharon de mí. Porque no te puedes hacer el indefenso del decir se aprovecharon, porque entonces el Señor te va a decir, es que tú dejaste que te manipularan por falta del conocimiento de lo que realmente es verdad y es vida. Porque esta Biblia, anteriormente, antes de que existiera la revolución industrial, ¿sí? Esta Biblia solamente existía en los templos, en los manuscritos. No había Biblias en todos lados. Pero ahora, Esperanza de Vida, todos tenemos la oportunidad de tener hasta una Biblia en nuestro celular. El que no la abramos, el que no la estudiemos, es por indiferencia y falta de compromiso nuestro. Y entonces el Señor no te va a decir, ay, no te preocupes, chiquito, te engañaron, te bailaron. No, el Señor te va a decir, eso te pasa por no comprometerte y en leer la Biblia para que no te dejes manipular. Pero si no la leemos, ni siquiera vamos a tener las herramientas para luchar contra el diablo. Porque no solamente es un manual de vida, sino es un manual de liberación también. Sus caras, deberían de verlas. La espada de Dios. Voy a necesitar que me ayuden a abrir sus Biblias, que vamos a leer un buen. Juan, capítulo 11. Oye, Cris, pero es que no sé cómo leer la Biblia. Bueno, la Biblia está compuesta por diferentes libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya hay un espacio que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Cada libro está dividido por capítulos y cada capítulo está dividido por versículos. El Antiguo Testamento es importante que tengamos nosotros presentes que era antes de la venida de Cristo, y ya en el Nuevo Testamento es lo que sucedió después de la venida de Cristo. Habla de su crucifixión, habla del apóstol Pablo, habla acerca de profecías de cómo va a ser la venida de Cristo, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar desde la creación de la humanidad hasta cuando nacieron los 12 hijos de Jacob, ¿sí? Hasta su esclavitud, hasta su liberación, y de ahí los profetas menores y mayores, junto con los salmos y proverbios, con Salomón y con David, ¿sí? Para que nosotros podamos tener un contexto de lo que son los cimientos de la ley, ¿sí? Hasta que llega Jesucristo y entra lo que es la gracia, pero sin embargo se ha enseñado que a pesar de que vivimos bajo la gracia, la ley sigue vigente, ¿sí? Ya después tomaremos un tema de esa parte. ¿Ya todos encontraron Juan? Ok, lo voy a leer yo, me siguen con su vista. Es la Reina Valera 60. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle.
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo: vamos a sus discípulos con discípulos, perdón, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Mas Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Mas le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo la amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Le dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya, porque este es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Aquí nos podemos encontrar la historia de Lázaro. Ya le habían dicho a Jesús que Lázaro estaba enfermo, que fuera para que orara por él, porque ellos creían que con la oración y la presencia de Jesús, Lázaro iba a ser sano, pero Jesús dice: no, estamos ahorita en una misión, posteriormente llegamos, dice: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Esperanza de vida. A pesar de que Dios diga no, Dios tiene el control. Esa es nuestra paz, esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza. Por eso quería que leyéramos todo este segmento, todo este capítulo, porque es muy hermoso saber que Dios desde un principio, antes de que Lázaro muriera, Él dice: esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Jesús, Dios Padre, el Espíritu Santo, ya saben lo que va a suceder. Ya saben. Y lo interesante de todo es que nada se les escapa. Nada. A pesar de que Jesús dijo no, a pesar de que Lázaro murió, a pesar de que llevaba 4 días ya de muerto, a pesar de que ya quería, dice Jesús: ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esperanza de vida.
¿Que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esperanza de vida, a pesar de que Dios te diga no en algún momento. Tú debes de estar confiado y tranquilo de que el Señor tiene el control. Porque si Dios dice no, no es para lastimarte, no es para afectarte, no es para hacerte la vida imposible. Si Dios dice no, es porque tiene un plan preparado para tu vida. Amén. Cuando Moisés tiene este encuentro con Dios, Dios le dice, y endureceré el corazón del faraón para que no suelta al pueblo de Israel. Literal, Dios le dijo a Moisés, no es el momento, sin embargo, ve y haz lo que te corresponde. Dios le dice a Moisés varias veces, no va a liberar el faraón al pueblo. Sin embargo, haz lo que te corresponde. Si Dios te dice no, sigue haciendo lo que te corresponde. ¿Qué es hacer lo que me corresponde? Es seguir viviendo en santidad, seguir obedeciendo la palabra de Dios, seguir buscando su rostro, seguir predicando el evangelio, seguir caminando en sus estatutos, seguir viniendo a la iglesia a pesar de todas las cosas, seguir creyendo en el Señor, seguir esperando en el Señor hasta ver la obra manifestada de Dios en tu vida y en todos los tuyos. Eso es permanecer, eso es hacer lo que te corresponde. Moisés lo hizo día tras día, a pesar de que Dios le dijo, y endureceré el corazón del faraón. Y sin embargo, Moisés fue fiel y obedeció, y el pueblo de Israel fue libre de las manos opresoras de los egipcios. Tú tienes que permanecer en esta creencia y en esta fe, en que si el Señor aún dice no, tú tienes que seguir caminando en sus estatutos. Tú tienes que seguir obedeciendo, tú tienes que seguir viviendo en santidad, tú tienes que seguir congregándote. No es razón para apartarte, no es razón para decir el Señor no escucha mi clamor, no es razón para decir el Señor escucha a otros y a mí no, el Señor ya me olvidó, no es razón para decir ya no me voy a congregar. Es todo lo contrario. Si el Señor dijo no en ese momento, tú tienes que seguir buscando el rostro del Señor y decir, Señor, enséñame a pedir, enséñame a confiar y enséñame a esperar. Porque escúchame, hay jerarquías. Si tú vas a una empresa, hay una jerarquía. Y está desde el dueño, el CEO, directores, gerentes y administradores. Hay una jerarquía. Y si llega el director y da una indicación al gerente, el gerente tiene que obedecer. Si el gerente llega directamente al administrador, el administrador tiene que obedecer. Pero el administrador no puede llegar con el director y darle indicaciones al director de lo que él tiene que hacer. ¿Estamos todos de acuerdo? Hay jerarquías. En el reino de Dios y su justicia hay jerarquías. Dios está por arriba de nosotros. Por eso es que dice Salmo 91 que Él es nuestra cobertura. Sí, porque Él está por encima de nosotros. El Señor, si usa el 100% de su creatividad y el 100% de su mente y de su poder y de su autoridad, tú y yo, dentro de nuestra inteligencia, dentro de nuestra capacidad, no podemos desarrollar o no podemos usar el 100% de nuestro cerebro. Eso está científicamente comprobado. Hay personas inteligentes que han alcanzado un coeficiente intelectual con un IQ muy desarrollado, pero no alcanzan el 100%. Sin embargo, esperanza de vida, es importante que tú y yo entendamos que Dios en su 100% puede ver el futuro, puede regresar al pasado, puede detener el sol, puede detener la tierra, puede dar la vida, puede entregar la muerte, puede darle vida a lo que ya estaba muerto. Así de sencillo, porque Él es el Señor Dios Todopoderoso. Pero para que tú y yo podamos entender hacia dónde vamos a ir, tú y yo debemos de entender que el Señor va a hacer las cosas en su soberanía para el bienestar de sus hijos. Porque veíamos hace rato, sus oraciones no son contestadas porque piden mal. Piden mal porque su mente sigue ajustada a cómo piensa este mundo. Estás pidiendo mal.
¿Por qué no puedes pedir un BMW si apenas puedes pagar las llantas o las balatas de un Tsuru? ¿Tú sabes cuánto te va a costar cambiar las balatas o las llantas de un BMW, de un Cadillac, de un Mercedes? No te va a alcanzar ni con lo que ganas en un año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es caro, pero sin embargo, si tú le dices, Señor, necesito algo en que moverme, algo que no me deje tirado, algo para llevar a los hermanos de la iglesia, algo para ir a congresos a otros estados, pero tú le dices, Señor, solamente que no me deje tirado, el Señor te va a dar algo bueno, algo fiel y algo que te pueda mover de un lado a otro. Pero si tú llegas y empiezas con tu cara de niño rico a decir, Señor, es que yo solamente manejo autos de lujo, yo solamente quiero un Mercedes, quiero un Mazda, quiero bla, 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 el Señor te va a decir, el Tsuru te va a servir para lo mismo, solo que más barato. Pero estamos pidiendo mal. ¿Es malo tener un Mercedes? No es malo tener un Mercedes, siempre y cuando puedas pagarlo. Mantenerlo. ¿Es malo tener una casa con 15 cuartos, una alberca de 7x7, con jacuzzi y todos los lujos que te puedas imaginar? ¿Es malo? No es malo. Pero va a ser malo si no puedes sostener esa casa. Porque si no vas a poder pagar una servidumbre, si no vas a poder pagar un jardinero, si no vas a poder pagar un alberquero, esa casa, en vez de ser de bendición, va a ser de maldición en tu vida. ¿Te das cuenta cómo la sabiduría de Dios sobrepasa nuestro entendimiento? ¿Te das cuenta cómo muchas veces el que Dios diga no tiene un porqué y un para qué? Porque nuestro corazón y nuestra mente sigue afanoso. Entonces, si el Señor te dice no en este momento, quizá sería bueno preguntarle, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ¿en qué me estoy equivocando? Y no con el fin de retar ni cuestionar, sino con el fin de retroalimentar y corregir lo que tenemos que corregir. Porque si te dice no, es porque quizá no tienes la capacidad. Porque la palabra enseña y dice que el Espíritu los dones los da conforme Él quiere y conforme a la capacidad de cada uno de nosotros. Y en el de los talentos dice, al que no tiene, quitarle y dárselo al que sí tiene, porque supo administrar lo que tenía. Son principios bíblicos. Que no nos gustan, esa es otra historia. Que quisiéramos clamar, doblar nuestras rodillas y encontrar la sanidad, encontrar a nuestros hijos en los caminos del Señor, que ya salgamos del garaje y ya tengamos ahí nuestro carro del año, que salgamos de la iglesia y ya tengamos nuestra casa con alberca y jardín. Eso es lo que nuestro cuerpo quisiera. Pero si el Señor dice no, es porque quizá no estás listo para eso. Quizás es porque ni siquiera has dado el primer paso para lo que el Señor quiere que tú hagas. Ahora la pregunta de hoy, para cerrar, ¿qué enseña Dios con esto? Porque no solamente es un no y ahí te dejo. Si Dios dijo no, hay una razón. Dios le dijo a Jesús, a su único hijo, no. ¿Por qué? Si era el perfecto, era el santo. ¿Por qué le dijo Dios a Jesús no? Que había un propósito, se tenía que cumplir ese propósito. Dios te dice a ti no, es porque hay un propósito. Cuando tú le dices a tu hijo no, a tu hijo carnal, ¿es con un propósito o es porque quieres fastidiarlo? Hay un propósito. Mamá, dame permiso. No. Mamá, ¿puedo tener novio? No. Mamá, ¿puedo ir a tomar con mis amigos? No. Mamá, papá, mamá, ¿puedo? No. Porque hay un propósito. Hay una razón.
Y lo mismo nuestro Padre Celestial que está en los cielos y al que no se le puede burlar con nada, ni se le puede esconder nada, cuando Él dice no, es porque Él sabe por qué dice no. Y así como cuando éramos jóvenes y el papá o mamá decía no y no nos gustaba, se sigue repitiendo la misma historia con Dios, nuestro Padre Celestial Todopoderoso, que cuando nos dice no, nos sentimos ofendidos, nos sentimos desplazados, nos agüitamos, nos enojamos, nos rebelamos, y así no funciona. Es por ello la importancia, Esperanza de Vida, de cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué no te pones de pie? Oye, Señor, pero es que, son puros nos conmigo. ¿Alguien se ha sentido alguna vez así? Que con Dios es puro no, 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 no. A veces sí. Y el Señor dice, pues es que no te comportas, no te disciplinas, no te alineas. Sigues viviendo en un cristianismo ajustado todavía a tu pasado. Esperanza de Vida. Si tú vas a vivir un cristianismo, si tú quieres vivir un cristianismo, es porque te estás dispuesto a dejar tu vida pasada atrás. Hay una palabra en la Biblia, un versículo, donde dice que Él toma nuestros pecados y los arroja al fondo del mar, donde Él no vuelve a buscar y donde Él no vuelve a pedirte cuentas de lo que ya arrojó en el fondo del mar. Él literal hace todo nuevo. Él literal quiere que tú vuelvas a nacer. Él literal no le importa tu pasado, le importa tu presente. Pero si tú vas a querer comenzar un cristianismo a como vivías antes, no vas a llegar a ningún lado. Y te vas a seguir encontrando con muchos nos. Pero si tú en tu presente decides entregar tu vida a Cristo, si tú en tu presente decides seguir a Cristo, entonces tu manera de pensar va a ser transformada y la manera en la que pidas tus peticiones serán diferentes a como pediría cualquier otro mundano o cualquier otro pecador. Y entonces te vas a encontrar que ya no son nos, sino que ya son sís. Sís, porque has aprendido a pedir correctamente. Porque tu corazón no está afanado ni preocupado por el mañana. La palabra de Dios dice, no te afanes, despreocúpate, porque cada día traerá su propio afán. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahí donde estás, ¿por qué no cierras sus ojos un momento? Dios Todopoderoso, venimos en esta tarde con una convicción. Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra, en nuestra vida y en nuestras familias. Señor, que nuestra manera de pensar sea transformada por tu Espíritu. Señor, que pongas en nuestro corazón este anhelo de escudriñar, estudiar y meditar en tu palabra, para que no perezcamos, Señor, por ignorancia. Señor, clamamos, Dios, en esta tarde, para que tu Espíritu Santo ponga en nosotros
tanto el querer como el hacer, de vivir en santidad y en justicia. Señor, clamamos por tu Espíritu Santo en esta tarde, para que tu Espíritu Santo esté con nosotros, para que tu Espíritu Santo nos fortalezca, para que tu Espíritu Santo guíe nuestra vida, para que cuando exista un no de parte tuya, nosotros podamos comprender y abrazar la esperanza de que tú tienes el control. Señor, hoy de todo corazón, con convicción y con entendimiento, te decimos gracias por los nos. Gracias porque no te has equivocado. Y gracias porque sé que nunca te equivocarás, porque yo sé que tú tienes el control. Que no te tomas un momento con el Padre y le dices: Dios, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a confiar. Ayúdame a creer. Ayúdame para que yo pueda descansar en esos pastos delicados del cual habla el salmista. Ayúdame a confiar, ayúdame a descansar, ayúdame a estar tranquilo aun cuando tú me dices no. Ahí donde estás, dile: Espíritu Santo, yo te necesito en mi vida. Espíritu Santo, te necesito en cada paso de mi vida. Espíritu Santo, te necesito como el aire que respiro. Necesito tu fortaleza, necesito tu discernimiento, necesito tu perdón, necesito tu amor, necesito tu esperanza, necesito tu libertad, necesito de tu presencia en mí, para que yo pueda subsistir y glorificarte por lo que haces día tras día. Oh Rey de Gloria, Espíritu Santo, Jesús nuestro Señor, ven a manifestar tu presencia, Señor, sobre tu iglesia. Manifiesta tu presencia, Dios, sobre cada uno de nosotros. Por aquellos, Dios, que no pudieron venir, que reciban tu Espíritu Santo hasta sus hogares. Que reciban, Dios, la sanidad que sus cuerpos necesitan. Que necesitan la esperanza que su mente necesita. Que reciban la fortaleza de su cuerpo, para que ellos puedan estar de vuelta en casa. Dios, muévete con autoridad y muévete con libertad en el nombre de Jesús. Haz tu obra, Dios, con autoridad y con poder. En el nombre de Cristo Jesús. Deseamos que la enseñanza de hoy haya sido de bendición para ti. Si deseas visitarnos, nos dará gusto verte y conocerte. Nos reunimos los días miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Atrévete a creer en el Dios el cual cambió mi vida y que te garantizo también cambiará la tuya. Visítanos, estamos en la calle Sinaloa 208, en la colonia Ricardo Flores Magón, entre la Plaza Foro y la Plaza de Abraham. Somos Esperanza de Vida, menos religión, más de vida.